difícil, porque todo predicador, todo ministro, lo menos que busca es dañar a la gente. Pero lo más que trata un ministro, un predicador, un pastor, es ser lo más elocuente que pueda. Pero la Escritura dice: así ha dicho Jehová. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, de lo que Jehová nos ha dicho. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Apocalipsis 1:8, por favor. La palabra de Dios: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo, hermanos, Jesús es el contexto de todo. Yo he analizado la Biblia por mí mismo a través del Espíritu Santo. He concebido en mi mente de que Jesús es el contexto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De nadie jamás se había escrito con anterioridad y con tantos siglos en anticipación de la venida del Mesías. Yo también veo un Cristo en cada una de las líneas del Antiguo Testamento. Veo también a ese carnero, ¿verdad?, enredado en la zarza. Ahí veo yo a mi Señor Jesucristo. Ese holocausto del cual Abraham iba a ofrecer, ahí veo a mi Jesús. Veo a mi Jesús en el templo y los sacrificios, como es la sombra de lo que Jesús iba a hacer para estos postreros tiempos de salvación, de la cual nuestro Señor Jesucristo ha dado paz a nuestras vidas. El tema se llama testificar o seguir callados. Veo también que el mismo Señor Jesucristo dijo: alguien más grande que Abraham soy yo. El mismo, el que estaba sentado, el que se despojó, no creyendo ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, vino en un pesebre, en humildad, a enseñarnos que toda nuestra soberbia, toda nuestra vanidad, todo nuestro orgullo no es nada incomparable con la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Veo también a un Jesucristo el cual liberó del pueblo de Egipto. Ese mismo Jesús lo veo sacrificado, ordenando a Dios que fuera sacrificado un cordero para que fuera manchada la puerta de cada uno de los que eran sus hijos en Egipto. Esos hijos que iban a ser liberados, esas puertas, esos dinteles marcados con la sangre de Jesucristo, ahí me recuerda también a mi Señor Jesucristo, en el cual iban a ser muertos todos los primogénitos de Egipto, a excepción de los que iban a estar marcados y que estaban marcados por la sangre de ese cordero. Para mí Jesucristo es, como dice en el griego, el Alfa y la Omega. Esto quiere decir, en el alfabeto del griego, es el A y es la Z, el principio y el fin de todas las cosas. Tenemos un Dios poderoso que no solamente levanta huesos secos, sino que les da aliento de vida, y el mismo Espíritu de Jehová se aviva y salva. Vamos a ir a 1 Juan 1:1, por favor.
contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí, hermanos, está diciendo la Escritura que no necesitamos ningún otro testimonio que no sea de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos el testimonio de mi madre, de mi abuela piadosa, de algún pariente, sino que solamente el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Y al que no le es suficiente, algo ha de faltar en esa vida. Para ello, Dios mismo, Él manifestó, ¿verdad?, enviando a su único Hijo, dando evidencia de que Él mismo fue resucitado. Él mismo dijo: yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Él mismo se comparó a sí mismo con las mismas palabras de Jehová de su Padre. Los mismos discípulos le decían una y otra vez: muéstranos al Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos evidenciado con nuestra vida de que realmente esa oración la tengo muy presente? Casi puedo palpar ese momento de mi Señor Jesucristo cuando ora de la siguiente manera: Padre, así como tú y yo somos uno solo, que ellos también sean uno solo con nosotros. ¿Cómo podemos dar ese testimonio vivo nosotros de que somos uno solo con Dios? ¿Cómo podemos testificar de un nuevo nacimiento si no hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos decir que andamos en santidad si a veces no la conocemos? Es difícil, hermanos. Es muy difícil mostrar con nuestras palabras, pero es más fácil demostrar con nuestros hechos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y difícilmente podemos testificar y vamos a seguir callados si Dios no nos ha hecho nacer de nuevo. Es difícil decir que hay un Dios de santidad cuando Él mismo nos reclama que sin santidad nadie verá a Dios. Es difícil decir que hemos nacido de nuevo cuando Él mismo le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Esa evidencia, ese nuevo nacimiento, esa santidad, ese andar, ese camino que solamente el Espíritu Santo hace que cada uno de nosotros camine y sea redarguido por el Espíritu Santo. Es una obra, hermanos, créanme, sobrenatural. Créanme que el primer incrédulo que está aquí en esta iglesia soy yo. Yo fui el primero que dije: es imposible nacer de nuevo, porque llegaba el lunes y era el mismo anticristo, llegaba el martes, sería lo mismo, terminaba el fin de semana, pero llegaba el domingo y me volvía a recargar de las mismas pilas de las cuales cada uno de nosotros que estamos aquí nos seguimos recargando. Esas pilas, ese Espíritu Santo, el que nos está alimentando y nos está llevando a la dirección correcta, que es nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que me estaba alimentando. Pero yo no nacía de nuevo. Llegaba el lunes, nuevamente la misma persona. Yo pensaba que el venir aquí todos los domingos
y cumplir con todo lo que indicaba como cualquier iglesia, y cumplir a uno era suficiente. Comprendí que en las Escrituras estaba la verdad y que decía ahí que era necesario nacer de nuevo. Yo quería aparentar que estaba en santidad, quería manifestarle a todos que había nacido de nuevo, pero era algo superficial, era algo inútil, porque en mí no había un amor sincero y puro por los que están afuera, pidiendo a gritos llegar aquí y escuchar la palabra de Dios, porque no me interesaba. Yo decía que si alguien cayó en prisión, fuese por sus pecados. Yo decía que si la mujer adúltera tenía hijos de un hombre y de otros, era porque era su pecado. Pero jamás miré mi pecado, hasta que fue el mismo Espíritu Santo que escudriñó mi corazón. Y él mismo dice: probaos en vuestra fe para ver si realmente andamos en la fe. Evidentemente, casi no podemos testificar y hacer la gran comisión, simple y sencillamente porque no hemos nacido de nuevo. Es triste, es vergonzoso decir esto, que en muchas iglesias, hermanos, en muchas iglesias, hay muchos hermanos, y yo lo digo esto porque está en la Biblia, dice: Señor, Señor. Y el Señor Jesucristo dice: jamás los conocí. Eso está diciendo, hermano, de lo que estamos en una iglesia. No le está hablando al mundo Jesús. Jamás los conocí. Hay muchos que evidentemente, si no nacen de nuevo, aunque estén en una iglesia, como los fariseos, como los escribas y como todos los indoctos y creyentes, pero en sí mismo no es un Jesucristo vivo y resucitado, van a ir. Aquí dice la Escritura, no lo digo yo, hermanos. Por eso le digo que es difícil predicar la palabra. Es difícil porque es necesario decir: así ha dicho Jehová. Es difícil porque muchas veces herimos los sentimientos de muchos hermanos y hermanas que están confiados en sí mismos y no están confiados en ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado. Vamos a ir a Juan 4:22 al 24, por favor. Juan 4:22 al 24. Dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales, escuchen bien, hermano, ténganlo bien presente, tales adoradores Él busca. Él está buscando verdaderos adoradores. No está buscando adoradores como yo lo fui en un tiempo de domingo.
Jesucristo, hermanos, créanme que seguir a Jesucristo es difícil. Es difícil porque vas a entender cuando alguien te mienta la puerta en tu cara y te va a decir: yo no quiero ser Cristo. Es difícil porque te va a poner, ¿verdad?, el sudor, te van a corretear los mosquitos, te van a groserear, te van a vituperiar, pero ese es el precio. Pero créanme que no es nada comparable con los primeros cristianos, hermanos, que eran echados a los leones al Coliseo. Ahorita estamos en 4 paredes con un aire acondicionado, hermano. Antes adoraban los primeros cristianos bajo las cuevas, escondidos, porque eran perseguidos. Testificar o seguir callados. Necesitamos ir a los rudimentos de los vestigios de la Escritura para no solamente entender su palabra, sino para saber quién es ese Dios al que honramos y le rendimos alabanza, gloria y honor. Un Dios que da vida, un Dios que mata, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente y un Dios todopoderoso, que todo lo ve y todo lo escudriña de nuestros corazones, y nada pasa desapercibido para Él. Antes de que realmente entregara mi vida a Jesucristo, yo decía: yo quiero ser como ese anciano para entregarte realmente la vida, Señor. Ya después de haber disfrutado mi vida y de haber hecho mi santa voluntad. Pero Dios, hermanos, Él claramente dice aquí en la Escritura: desde el vientre de tu madre te conocí. Ese mismo Pablo que asolaba y perseguía a las iglesias y entregaba muerte a cristianos, es el mismo Saulo de Tarso, es el mismo que rescató Jesucristo y fue un testimonio muy grande y fuerte. Créanme, hermanos, que no es necesario ser un rapero, un drogadicto, un borracho, nada por el estilo. Lo fue mi Señor Jesucristo, y Él alcanzó aún a las prostitutas, hermanos. Y nosotros testificamos o seguimos callados, hermanos. Vamos a ir a Juan 4:42, por favor. Juan 4:42. Creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. Nuevamente les reitero, hermanos, no es lo que nosotros le digamos a los que están afuera, no es lo que nosotros digamos a nosotros aquí mismo adentro, es lo que realmente somos aquí dentro, allá afuera, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, aún los que no conocen a Jesucristo, y ser luz